Tenemos en primer lugar con nosotros a Delia Ferreira. Ella es académica argentina. Pueden consultar en sus hojas su currículum vitae, su hoja de vida, y yo lo que les pediría es adelante. Tenemos 10 minutos por exposición para luego tener la posibilidad de una cierta discusión. Delia, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, María, por la introducción, y al INE y a la OEA por la organización del foro y por la invitación. Es un gusto estar aquí de nuevo. Gracias a ustedes por quedarse después del almuerzo. Y el tema que nos plantean los organizadores es sumamente interesante y voy a ir directo al grano. Hay una relación causal entre cultura cívica, insuficiencia de la cultura cívica y corrupción, o son dos fenómenos que se retroalimentan. Yo creo que en el origen hay un debilitamiento de la cultura cívica, una pérdida de los consensos valorativos de una sociedad. Las sociedades en algunos momentos de la historia tienen claro qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Cuando esos consensos valorativos se debilitan, se pierden, lo que sucede es que se genera un clima propicio a la corrupción, y primero empezamos con la pequeña corrupción, que parece que no es muy dañina, y luego vamos a la tolerancia y a la normalización de la corrupción como el mecanismo para interactuar, para conseguir los servicios públicos, para conseguir una prestación, una inscripción en la escuela, una cama en el hospital, y eso va generando a su vez una cultura de todo da lo mismo, y terminamos en la corrupción sistémica, la corrupción que se transforma en el modo normal de operar en una sociedad. Y hay una pregunta a la que los académicos han dedicado ríos de tinta y le seguirán dedicando ríos de tinta, pero para quienes somos activistas y trabajamos en la lucha contra la corrupción en la vida concreta de los países, no es una discusión en la que nos vaya la vida. ¿Es la corrupción un fenómeno cultural o es un fenómeno institucional? Miren, en la corrupción no viene íncita en el ADN ni de ningún país, ni de ninguna cultura, ni de ninguna tradición, ni de ninguna religión, y mucho menos del género. Esta mañana escuchábamos que hay quienes sostienen, incluso organismos internacionales, que las mujeres somos menos corruptas que los varones. Absolutamente falso, eso no tiene ningún asidero real. La corrupción se da en todos los países. Si ustedes analizan las noticias de los últimos 15 días en la prensa internacional, ha habido denuncias de casos de corrupción en Brasil, obviamente, el gran caso latinoamericano, en Guatemala, Honduras, Estados Unidos en la campaña presidencial y el financiamiento de la campaña, en Alemania, Francia y el Reino Unido, en los países asiáticos, en África. Bueno, la corrupción está en todos lados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo reaccionan los países frente a los casos de corrupción? Y esa reacción tiene dos caras. Una institucional, cómo reaccionan las instituciones del país, pero también cómo reaccionan las sociedades. Algunos ya me han escuchado el célebre caso del Toblerone Gate o el affair del Toblerone, el chocolate. Una ministra del gabinete sueco hace unos años sale de su trabajo en el coche oficial para cargar gasolina, entra al negocio de la gasolinería y compra un paquete de pañales y una barra de chocolate. Al día siguiente, lo primero que hace cuando llega a su oficina es ir a devolver en contabilidad el valor de los pañales y la barra de chocolates, porque había pagado con la tarjeta oficial del ministerio, todo, la nafta del coche y la compra personal que hizo. A mediodía debió renunciar, porque es intolerable en aquel país que un funcionario utilice una tarjeta de crédito oficial para comprar una barra de chocolate. En mi país, donde hemos visto a subsecretarios arrojar valijas con 9 millones de dólares en efectivo sobre la pared de un convento para esconder la plata de la corrupción en una cripta, obviamente lo del Toblerone nos parece una cosa sumamente graciosa y nadie hubiera pensado que una ministra iba a tener que renunciar por eso. Son reacciones distintas frente a un hecho de corrupción y no hace falta que sea la gran corrupción.
Y el clima de corrupción, el clima propicio a la corrupción, tiene aspectos institucionales y aspectos culturales. Entre los aspectos institucionales, una falta de reglas o debilidad de procesos en materia de ética pública, por ejemplo, todo lo relacionado con las declaraciones juradas de los funcionarios, los conflictos de interés, la puerta giratoria de funcionarios del sector privado que entran al público en el mismo sector de negocios y vuelven a girar y se autorregulan. Y también cuestiones de transparencia, por ejemplo, en las contrataciones públicas, en los mecanismos de decisión de las políticas públicas, en la rendición de cuentas, en las leyes de acceso a la información. Pero también hay otros factores, como la debilidad de los controles. María decía, Latinoamérica tiene oficinas anticorrupción, tiene leyes anticorrupción. Otra cosa distinta es si esas oficinas son independientes y pueden hacer su labor, si esas leyes se aplican, si las sanciones se aplican a los funcionarios que incumplen las normas de transparencia, y eso no suele suceder. ¿Cómo actúa la justicia frente a los casos de corrupción? En mi país, un proceso por corrupción dura, término promedio, 20 años. ¿Se imaginan 20 años para perseguir a un corrupto? Las causas están prescriptas cuando terminan, los corruptos ya no son funcionarios, o sea que es todo nada más que un escenario, un discurso políticamente correcto. Además, el clima se completa, o el escenario propicio, con facilidades para lavar dinero, con la impunidad y la tolerancia social, que le facilitan al corrupto el disfrute de lo que ha obtenido con la corrupción. ¿Y por qué hay tolerancia social? Yo creo que hay esencialmente ese dejar hacer, ese roban pero hacen como justificativo, porque hay falta de conciencia en la sociedad sobre quién es la verdadera víctima de la corrupción. La corrupción no es algo entre políticos y millonarios o entre jefes de los carteles del crimen organizado y legisladores. La corrupción nos afecta a nosotros, a todos nosotros, no solo porque el dinero de nuestros impuestos termina en los bolsillos incorrectos y no en las obras que nosotros necesitamos, sino porque la corrupción mata. Cuando previo al Mundial de Fútbol se cae el puente que se había construido en una de las rutas en Brasilia, no sé si recuerdan, y aplasta a un ómnibus escolar y mata a la conductora y al hijo de la conductora. ¿Qué había pasado? La plata de la corrupción había ido a los bolsillos de algunos, no a los hierros del puente. Bastaba ver la imagen de los 3 hierritos que sostenían una autopista. ¿Quién murió? ¿El corrupto? ¿El corruptor? Ninguno de los dos. Están felices y contentos. Todavía no los ha agarrado el juez Moro. Tan nos importa a todos la corrupción, que significa menos educación, menos salud, menos inversiones y desarrollo en el país, que las Naciones Unidas ha incorporado en los objetivos del desarrollo sustentable para el 2030, por primera vez en el objetivo 16.5, la reducción de la corrupción como objetivo de desarrollo sustentable. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Yo no creo otra vez que los latinoamericanos somos particularmente corruptos. De hecho, en el índice de transparencia internacional, el índice de percepción de corrupción, 2 de los países latinoamericanos ranquean muy bien. El índice le pone 100 puntos a aquellos países percibidos como transparentes y 0 a los que son percibidos como corruptos. Bueno, Uruguay en el último índice obtuvo 74 puntos. Chile, que ha bajado un poco por los casos de corrupción del comienzo de del nuevo mandato de Michelle Bachelet, está en 70. Esos 2 países son vecinos, tienen la misma cultura, el mismo idioma, vienen del mismo lado, pero sin embargo han podido estar inmunes a estos grandes casos de corrupción. La tolerancia es muy baja a la corrupción en esos países. México ha sacado 35, mi país 34, eternamente aplazados, y Venezuela es el país que más bajo nivel saca, con 17 puntos. ¿Qué está pasando en Latinoamérica hoy? Una lucha frontal a la corrupción en algunos países, movida por 2 elementos.
la movilización social de reclamo contra la corrupción y la acción de la justicia, movida en algunos casos por campeones de la justicia, como el juez Moro en Brasil, que se transforma en una especie de rockstar. En otros casos, como en el de Guatemala, por organismos que no son estrictamente nacionales, como la CICIG. Y en mi país, porque se han despertado los jueces, los mismos jueces que estaban, y ahora sí se dan cuenta que hay corrupción. ¿Son sostenibles estos progresos en la lucha contra la corrupción? Me temo que si no hacemos algo para fortalecer las instituciones y educar a la población en los valores de la transparencia, no vamos a poder sostener estos esfuerzos. Y la transparencia tiene dos aspectos. No es solo información, es también integridad, es también ética, es también valores. Y no solo en el sector público. Nosotros decimos en Transparencia Internacional que la corrupción es como el tango. Se baila de a dos. Hay uno que paga y uno que recibe, uno que deja que le compren las decisiones, la mano alzada, la firma. ¿Cómo debemos hacer para luchar contra la corrupción? Las normas son necesarias, pero no son suficientes, sobre todo en contextos de anomia, en países que no valoran a las normas como un valor central. La implementación efectiva de esas normas y de esas instituciones es clave, no dejarlas en papel mojado. La educación formal, y como decía María, del jardín de infantes hasta las escuelas de negocio de posgrado de las universidades. Y en lo informal ya se ha hablado de la familia y la importancia del ejemplo de la familia y de los dirigentes. Y pongo el acento en la importancia de la publicidad, más que de los medios, de la publicidad que nos bombardea permanentemente con discursos antivalor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Delia.